Gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a plantear las objeciones, sostenemos las objeciones planteadas en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La verdad que el relato histórico que acaba de hacer el miembro informante del Frente para la Victoria es un relato que creo que está bien. Digo, si el gobierno quiere políticamente victimizarse porque no tuvo presupuesto o porque dicen que no tuvo presupuesto, está bien, pero la verdad que en oportunidad de tratarse el presupuesto, el planteo y el reparo de la oposición es que no puede ser que acá venga el proyecto del Poder Ejecutivo y no se le pueda hacer ningún cambio. Ningún gobierno de la democracia ha enviado el proyecto de ley de presupuesto y ha impedido que el Congreso produzca cambios, como hace este gobierno. Así que el planteo, los reparos de la oposición tuvieron que ver con que nosotros planteábamos alternativas que tenían que ver con las variables macroeconómicas que planteaba el presupuesto, crecimiento de recursos, incremento de gastos, y allí se trabó la discusión. Y es verdad que primero nosotros no quisimos tratar el proyecto, pero después fue el Poder Ejecutivo el que no quiso tratarlo, porque al Poder Ejecutivo le venía como anillo al dedo no tener una ley de presupuesto, porque justamente era el mejor escenario, papita para el loro, para el Poder Ejecutivo fue. Ahora, no es verdad que no se tiene presupuesto, lo que no puede decir el senador González es que no hay presupuesto, porque la legislación, justamente la ley 24.156, que plantea el propio miembro informante, en el artículo 27 dice: si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los siguientes ajustes. Es decir, plantea el presupuesto del año pasado con una serie de pautas que tienen que ver en recursos, eliminar los recursos que no se van a producir, los que no puedan ser recaudados nuevamente. B, suprimir los ingresos provenientes de operaciones de créditos públicas autorizadas en la cuantía en que fueron utilizadas. C, excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior. Estimará cada uno de los rubros de recursos. Papita para el loro. Han hecho el presupuesto como quisieron, pero tuvieron presupuesto. Entonces, no se hagan las víctimas de que, claro, como que la oposición, y entonces hubo una tensión política producto de las diferencias del gobierno con el oficialismo que están previstas en cualquier democracia del mundo y que la Constitución y la legislación administran de buena manera. De hecho, por eso existe el artículo 27, para que cuando quede trabado un debate de una ley tan importante como esta, en una puja política que la tuvimos y de la que es responsable el gobierno y también la oposición, ¿no es cierto?, hay un mecanismo que es el que está establecido, porque no puede el gobierno quedarse sin ley de presupuesto, ningún gobierno. Y de hecho, la legislación así lo plantea. Dicen recursos, tomen el presupuesto anterior y en recursos hagan esto, recalculen, recalcularon. Con el tema de gastos dice, eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse, en recursos, incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito, es decir, ellos mismos, cuando luego nosotros pedimos la aprobación del presupuesto, el gobierno dijo, no, quémese, ya no quisieron tratarlo, entonces nos quedamos sin presupuesto. Hicieron campaña victimizándose con algo que en verdad les vino como anillo al dedo, porque esto es lo que quieren. En la medida en que menos leyes existan que les generen un mecanismo de control, mejor. Esto es lo que se ha visto en toda la historia de estos últimos 12 años. Para el presupuesto de gastos dice, eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse, incluir créditos presupuestarios necesarios para el servicio de la deuda, incluirá créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios. El todo, el lo que quieran. Acá dice, hagan lo que quieran, digamos, a partir de una base que era el presupuesto 2010. Así que, no al lugar, refutamos el argumento de victimización. Lo que nosotros estamos haciendo
en este caso, es controlar la rendición de cuentas, que es la cuenta de inversiones, como en la fase del control, porque cuando se trata el presupuesto hay un control preventivo del que participa la oposición. No se pudo porque no nos lo permitieron y porque hubo una firme posición de la oposición. Podrá haber sido irracional la actitud del gobierno y de la oposición, lo cierto es que activó este mecanismo. Y sobre este mecanismo se dictaron decisiones administrativas y el Poder Ejecutivo emitió decretos y lo que nosotros venimos a controlar es eso, es cómo rinde cuentas el Ejecutivo en ese contexto y con ese presupuesto, el que quisieron, sin que venga el Congreso. Entonces, lo que estamos tratando es la rendición de cuentas, de eso, de esa hiperfacultad que tuvieron de hacer lo que querían. Y ahí en ese punto es que tenemos, ¿no es cierto?, observaciones. Si pasó alguien que pase por la calle y que lo escuche distraído acá al senador González, va a decir, oh, ¿cómo? Como no se aprobó el presupuesto, entonces, ¿cómo la oposición va a rechazar la cuenta de inversión? El hecho de que haya ocurrido en lo político lo que ocurrió, reitero, no quiere decir que no hubo presupuesto y es nuestra obligación ahora decir si estamos de acuerdo o no con la rendición de cuentas. Entonces, acá el bloque de la Unión Cívica Radical lo que plantea en esta instancia es que no estamos de acuerdo en algunos rubros que tienen que ver con la rendición de cuentas. Después todo lo otro es llanto, victimización, teatro al costado. Estamos entonces puntualmente sobre algunos de los rubros que tienen que ver, que nosotros no estamos de acuerdo en la cuenta de inversión, más allá de que, como acaba de decir el senador, la aprobación por parte de este Senado y el dictamen de la mayoría, el Frente para la Victoria, ¿no es cierto?, no obstaculiza el funcionamiento de la justicia o de los procedimientos administrativos eventuales puntuales. Estamos hablando de la rendición de cuentas y esto es lo que nosotros estamos objetando, si se puede, porque parece que no se puede, entonces si se puede. Entonces nosotros tenemos un par de observaciones, más que un par de observaciones. Primero, con relación al tema del devengamiento de gastos, nosotros decimos que de ese presupuesto que hicieron como quisieron, cuando vienen a rendir cuentas, ¿no es cierto?, hay un 23.31% superiores a los presupuestarios. Ni siquiera tuvieron la libertad que quisieron, entonces nosotros le hacemos esa objeción, le decimos, che, ustedes hicieron DNU, primero hicieron el presupuesto como quisieron, luego dictan DNU. Aún así, no es cierto, se exceden en un 23.31% respecto de las ampliaciones que ustedes mismos han generado por este mecanismo en virtud de ese problema político de ese año. Hasta el 2010 las subestimaciones de gastos acumulaban 150.000 millones, casi el 40% del presupuesto de ese año enviado por el Ejecutivo. Es decir, que el presupuesto, hacemos referencia a esto porque es el presupuesto que se tomó como base. En 2011 se amplió el gasto a 88.575 millones, es decir, un 57.1% fue por decreto de necesidad y urgencia, el resto por decisiones administrativas de jefatura de gabinete. Ni siquiera DNU. El resto del 100% de las ampliaciones fueron por decisiones administrativas de jefatura de gabinete. No han venido acá al Congreso decreto de necesidad y urgencia para que el Congreso, en el mecanismo que tiene los decretos de necesidad y urgencia, apruebe o rechace. Hay, como se ha dicho, un dictamen de minoría en la AGN respecto del ANSES, que acá se ha mencionado, pero hay una abstención de opinión, porque esto nosotros ya lo habíamos planteado con el ANSES. En otra oportunidad, cuando el senador González no era miembro de la mixta revisora de cuentas, sobre los procedimientos de información del ANSES, no ha habido una imputación concreta sin perjuicio de que la haya. Pero decimos, del sistema esto es lo que dice la auditoría, y que una vez citamos al ANSES para que corrijan los procedimientos de información, de generación, de registro y de generación de información. Nosotros no estábamos haciendo una imputación, y además
la auditoría para actuar como corrector, porque si no actuamos controlando al final la cuenta para decir, bueno, te aplico tal sanción o tal multa, no. El funcionamiento, la nueva lógica de los órganos de control en el mundo es ir corrigiendo, decir, che, mejoren esto, mejoren el sistema de información, y esto es lo que se ha planteado. En virtud de estas diferencias que hay, no diferencias, sino falta de certeza y consistencia en la información, es que los 3 auditores dijeron en una de las cuentas que es 20% del presupuesto, que la cuenta del ANSES, nada más ni nada menos, dijeron nos abstenemos de opinar. Y allí por eso nosotros decimos, incorporamos en nuestra observación, decimos, ojo, ahí hay una cuentita, que no es una cuentita, es una gran cuenta, que nosotros tenemos esta información de la Auditoría General de la Nación de parte de nuestros representantes. Podrá gustarle o no gustarle al oficialismo, pero digo, este es otro punto que, no es cierto, amerita el reparo que nosotros hacemos cuando vienen a rendir cuentas. Después hicimos, entre otras, algunos planteos, porque, por ejemplo, el programa Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación, ¿no es cierto?, se ejecutó el 99.2%, casi el 100%, de la previsión que ustedes mismos habían generado, como quisieron, y solo se alcanzó a construir el 54.7%. Es decir, el presupuesto era para 254 escuelas y han construido 139 escuelas. En un año, en el año, calcularon al principio 254 escuelas, este es el monto, y terminan construyendo 139 escuelas. Entonces nosotros lo que decimos, che, ojo, mira, en esta cuenta nos vienen a rendir cuentas, no han construido 254, han construido 139. Esta es una objeción puntual que hacemos. Como digo, si podemos hacerla. El programa Techo Digno, se devengó la totalidad del presupuesto, 2.225 millones. Sin embargo, las viviendas terminadas al finalizar eran un 20% menos de las previstas. De 29.971 viviendas se terminaron 24.000. En el mismo año calcularon para construir 29.000 viviendas y construyen 24.000. Entonces nosotros decimos, ejecutan el 100% y vemos las unidades físicas de lo que han gastado con las previsiones inflacionarias de ese año. En ese año, no estamos hablando en 2, en 3 o en 4 años, porque uno podría decir, por la inflación de 29.000 pasamos a construir 24.000. Entonces, cuando nosotros vemos 5.000 viviendas menos construidas cuando tenían la plata para hacerlo, levantamos la alerta y en esa rendición de cuentas decimos, en este punto no estamos de acuerdo. Entonces decimos, revisen, porque justamente la objeción es para que se revise qué es lo que pasó. Y en el descargo que hemos visto en la auditoría no aparece ninguna justificación sobre este tema. En el programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios para el ejercicio se presupuestaron 703 millones, de los cuales se devengaron casi todos, 699 millones, es decir, el 99.5%. Con ese proyecto se preveía construir 1.250 viviendas y 540 soluciones habitacionales, pero solo se construyeron 556 viviendas y ninguna solución habitacional. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, es la rendición de cuentas para dar. Tenemos el programa de formulación y ejecución de política del transporte ferroviario, por ejemplo, un alto grado de subejecución física de este programa, sobre todo teniendo en cuenta que se utilizó el 99.8% del crédito asignado en efecto. Dentro de ese programa había un presupuesto de 4.513 millones de pesos para renovación de vías, ejecución de obras, comunicación, señalamiento, ejecución de obras civiles, ferroviarias, de los cuales se devengaron 4.500 millones, casi todo, y tan solo se cumplió con el 28.6% de las metas previstas. Es decir, prevén 4.500 millones de pesos para construir vías, gastan los 4.500 millones y han construido las vías por el 26% de las vías
que habían dicho que iban a construir. Esto es lo que decimos. Luego se da el accidente de Once, obviamente, la conclusión de un problema de mala gestión. Entonces, esta es la tarea nuestra, pues nosotros somos opositores. Entonces, somos partidos de oposición que lo mínimo que tenemos que hacer es controlar. Y entonces, en la tarea esta que nos toca de controlar, cuando viene la rendición de cuentas, agarramos rubro por rubro y empezamos a ver y le decimos, che, si se puede. Che, acá han dicho que iban a hacer tanto, no han hecho, acá estaba la plata, se la han gastado toda, ¿qué pasó? Esto para plantear algunos, ¿no es cierto?, de las observaciones que diría son las más importantes. Por eso nosotros, presidente, está el tema de los subsidios que también había planteado, que, bueno, estamos hablando de 2011, no digo que ahora no lo sea, pero en materia del transporte era tirar manteca al techo también, y no había control. Y estamos hablando de los subsidios económicos, no los subsidios sociales. Los económicos, para la economía. No estamos hablando, porque después va a salir alguno a decir, claro, es que ustedes no quieren. No, estamos hablando de los subsidios económicos, que para el caso de los económicos, en el periodo bajo análisis, la cuenta de inversión informa que los subsidios económicos alcanzaron 74.500 millones de pesos, representando subsidio al sector energético 56% y transporte 29%, es decir, entre la electricidad y el transporte subsidiado se llevaron el 85% de las erogaciones. Acá nosotros lo que hicimos es como un análisis de también la falta de consistencia en el control de los subsidios. Por este motivo, entre otras razones que hemos planteado, presidente, nosotros hemos firmado un dictamen en contra y por eso nosotros rechazamos la cuenta de inversión del año 2011. Muy bien, entonces con esto el senador González va a cerrar el debate si no hay ningún otro orador. Senador González. Hola, gracias, presidente. No, para contestar brevemente, primero, digamos, ahora resulta que nos hicieron un favor en no aprobar el presupuesto, digamos. No aprobar el presupuesto de bueno que son, ¿no? Cuando usted sabe, todos sabemos acá y nadie es inocente, que no es lo mismo para un país tener un presupuesto aprobado que no tener un presupuesto aprobado, por la cuestión de los mercados y zarasasasa y zarasasasa. O sea que no es que no aprobaron el presupuesto para hacernos un favor y de buenos que son y que da lo mismo, porque digamos, en este paradigma presupuestario, como tenemos una ley de administración financiera, en el artículo 37 de la 24.156, parece que entonces no hace falta ningún presupuesto más. Entonces, ¿para qué vamos a aprobar un presupuesto? Digamos, si como dijo el senador Morales, tenemos el artículo 37 que prorroga. Entonces, agarremos el presupuesto de Perón, digamos, no aprobemos ningún presupuesto más, apliquemos la 24.156 y listo. Y que nos sigan haciendo el favor de no aprobar los presupuestos. No es lo mismo tener un presupuesto aprobado que no nos hagamos los inocentes. Es desestabilizar al país y desestabilizar a la presidenta, lo que se intentó hacer a través de ese acto patético y lamentable que hizo una diputada de radicalismo lamentablemente de mi provincia. Entonces no es lo mismo tener presupuesto que no tenerlo, no es cierto eso. ¿Que se puede controlar? Claro que se puede controlar, por supuesto que se puede controlar. Por supuesto que se puede controlar. Por eso se debate en la comisión mixta y hay dictámenes de mayoría y minoría, digamos, ¿no? Y hay pedidos de informe y hay otros que piden acciones penales. Pero acá lo vertebral y lo que hay que reafirmar es que no tuvimos presupuesto 2011 por una maniobra política clara y que con el tiempo la vemos cada vez más clara, en virtud del cual en un año electoral se le impidió a la presidenta contar con la herramienta que ella necesitaba para gobernar. Así que ahora que no se quejen de los decretos de necesidad de urgencia, en decisiones administrativas, cuando fue esa jornada maratónica de 14 horas, en virtud de la cual en diputados no se pudo llevar adelante con denuncias cruzadas de los mismos que ahora están con ellos, digamos, en el mismo rejunte que parece que fue el mismo que el Grupo A, B, C, y no me acuerdo qué, impidió que se pongan de acuerdo en el 2010 para aprobar el presupuesto. Así que, presidente, nosotros no tenemos problema de debatir. Lo hacemos en la comisión mixta. La verdad que es curioso y llamativo y es un alarde de imaginación
sostener acá que nos están haciendo un favor con no aprobar el presupuesto. Debatamos el presupuesto y aprobémoslo y van a ver que es mucho más fácil el debate político en la Argentina. Porque, insisto, lo que se intentó hacer fue desestabilizar a la figura del gobierno, impidiéndole a la presidenta que tenga el presupuesto que ella necesitaba para gobernar y no el presupuesto de la oposición. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si no hay ningún senador Linares. Hola, hola. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, para manifestar nuestro rechazo a esta rendición. Obviamente hay algún concepto que me parece no coincide. Lo que se está analizando aquí es los gastos ocurridos y esta diferencia entre lo previsto y lo gastado. Me parece que son números extremadamente importantes, no son números menores vinculados a hechos, estamos hablando de 20 o 30% de viviendas, de escuelas, y me parece que lo que dice el senador Morales es un tema que merece un análisis de los que están ejecutando. Obviamente los controles, hoy la tendencia sí son controles previos para evitar este tipo de distorsiones que llegan después de ocurrido, que digamos casi post-mortem. Pero como esto viene ocurriendo reiteradamente, lo importante es que esta alerta, este rechazo que hacemos es en función de que este tipo de cosas se vayan corrigiendo. No tiene nada que ver el presupuesto aprobado o toda esta discusión política vinculada al presupuesto, porque estamos hablando de los gastos ejecutados durante un periodo. Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar este tipo de cuentas con la misma alternativa propositiva, si quieren, de que vayan corrigiendo este tipo de cosas que distorsionan y que son difíciles de explicar a nosotros, los que somos de la oposición, y seguramente a ustedes el día de mañana, porque la verdad que cuando uno se prevé una determinada cantidad de obras y después hay un 30 o un 40% menos gastándose la partida, empiezan a aparecer sospechas que no le hace bien ni a ustedes ni a nosotros. Nada más. El dictamen de mayoría en una sola votación. Falta, por favor, senadora Montero, si puede identificarse. Senador Piqueto. Ahí está. Muchas gracias. Senador Santilli, si puede identificarse. Muchas gracias. Solamente el senador Piqueto. Ahí está. ¿Pueden votar? Bueno, entonces pueden votar. Por favor, senador Guastavino, ¿se identifica? Se sienta y se identifica en ese orden. Ya está. Muy bien, entonces pueden votar, es el dictamen de mayoría. Resultan 36 votos afirmativos, 16 negativos. Muy bien, queda aprobado entonces la rendición de cuentas 2011 para el año 2011. Señor secretario. El 142 ya está. Senador Piqueto. Seguimos con el orden del día, digamos. Sí, por supuesto. ¿181? Vamos a entrar en tratamiento del proyecto 181. La orden del día 781, por el proyecto de ley regulando como servicio público esencial a la prestación de los servicios de navegación aérea y estableciendo la modalidad y tipo de aquellas prestaciones y por las razones, etc. ¿Quién habla? Senadora Negre. No, quiero saber si va a haber miembro informante o no. Bueno, entonces yo pido la palabra porque por favor. nosotros no
no compartimos este proyecto, presidente. Fue transferido el personal que trabajaba, que trabajaba para la Fuerza Aérea Argentina, el personal civil, fue transferido a la ANAC, o sea, a la órbita del Ministerio del Interior y Transporte. Pero este personal permaneció prestando servicios en comisión en las distintas reparticiones de la Fuerza Aérea Argentina. Este proyecto, o sea, ellos están dentro del régimen de empleados públicos. Este proyecto lo que realiza es, y además nos pone en la contradicción, que estamos declarando servicio público a la comercial, a la actividad que llevan los trabajadores, y los trabajadores dejan de ser empleados públicos. Los trabajadores pasan a regirse a partir de la implementación de esta ley por la Ley de Contrato de Trabajo. Me podrán decir que tienen la garantía de inamovilidad establecida, que expresamente lo establece, pero en realidad esta garantía hace que no tenga, por una parte, salvo que haya mal desempeño, si hay mal desempeño se puede despedir, y además, en su caso, sin sumario administrativo previo. Los pasan de su fuero natural, que es el contencioso administrativo, los pasan al fuero laboral. En definitiva, quedan sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo y a las convenciones colectivas, cuando ellos tienen la protección del Estatuto del Empleado Público. Esta diferencia en el tratamiento de despido con o sin sumario público, con causa o sin causa, es fundamental y es troncal porque estamos afectando derechos adquiridos, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Mado-Ranf, del 3/5 del 2007. Pero eso no es todo, señor presidente. También creemos que acá habría que incorporarle como una protección a los trabajadores en el caso que se quiera dejar como está o que pasen voluntariamente, que en el caso de insolventarse, usted sabe que con la ley actual puede insolventarse esta empresa y hubiera cesación de pago a los trabajadores, que también pudieran volver al régimen anterior. Pero en el anexo 1, por eso es que yo, cuando el senador Bermejo hizo una aclaración, ahí no lo escuché y le pedí que se expresara, el anexo 1 está dentro del tratamiento que estamos realizando. Hay 4 aeródromos que están quedando fuera de la ley. En especial yo me voy a referir al que queda en mi ciudad, Villa Mercedes, provincia de San Luis, el aeródromo de Villa Reynos. Los trabajadores del aeródromo de Villa Reynos no quieren volver a depender de la 5ª Brigada Aérea Argentina. Me han acompañado denuncias por acoso sexual de parte de los militares, por maltrato. Esto es un personal civil que los están tratando con un régimen y con una disciplina absolutamente militar. Consecuentemente, ellos se oponen terminantemente a volver a depender de la Fuerza Aérea Argentina. Quieren permanecer en el ámbito de la ANAC. Bueno, también los trabajadores de la provincia de Córdoba, supongo que posiblemente las senadoras se van a referir a ello, se opusieron terminantemente al cambio de jurisdicción legal, de pasar a tener la inamovilidad y el Estatuto del Empleado Público a pasar a un sistema de derecho privado como es la Ley de Contrato de Trabajo. Indudablemente es una situación en desventaja de estos trabajadores. Y dejar al personal civil hoy, en el siglo XXI, que tengan el tratamiento de militares cuando son civil y que los jefes sean militares y que los traten hasta las mujeres como si fueran subalternos de ellos, la verdad que me parece que es una gravedad, una irregularidad y una gravedad muy grande. Acá dice que es porque son cuestiones que hacen a la defensa nacional. Está el aeródromo del Palomar, Reconquista, Villarreino y Moreno. Pues la Fuerza Aérea Argentina tendrá entre su personal
quien puedan cumplir las funciones que está cumpliendo esta gente. Y si no, la seguirá cumpliendo ellos, pero dependiendo de la ANAC y no de la Fuerza Aérea Argentina. Consecuentemente, presidente, nosotros creemos que este proyecto de ley perjudica terminantemente a los trabajadores. Hemos, respondiendo al pedido que nos han hecho ellos, respondiendo al pedido que incluso que hicieron acá y vinieron al Salón Azul a decir esto, se escucharon muchos testimonios, el senador Bermejo abrió al debate la comisión. Si esto no se modifica, si del anexo 1 no se saca los trabajadores que siguen dependiendo, en el caso de mi provincia, por lo menos los que corresponden a Villa Reynolds, que los vuelven a la Fuerza Aérea y no se modifica el régimen estatutario, o sea, que permanezcan como empleados públicos, creemos que es una ley que viola las garantías constitucionales, el 14 bis de la Constitución Nacional. Realmente es una ley que da un golpe en seco sobre la clase trabajadora que depende de esto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Martínez, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas de las cosas que iba a decir ya las adelantó la senadora Negre de Alonso. Nosotros, cuando fueron a la reunión, una de las cosas que nosotros planteábamos y que esto concordaba con muchos de los representantes gremiales era no a la militarización total o parcial de lo que tenía que hacer esta actividad, cosa que hoy en este proyecto de ley, si se transformara en ley, no solamente lo que es el encuadre laboral, que muy bien lo explicó ya la senadora Negre de Alonso, no lo voy a repetir, dejarían de pertenecer y tener esa garantía. Yo después voy a leer solamente lo que es el artículo 11 de la 25.164, que sería de aplicación. Lo que nosotros planteamos es que aeropuertos como el de mi ciudad, el de Río Gallegos, ¿dónde quedaría bajo la órbita del Ministerio de Defensa? Las razones que se dieron en su momento de quienes vinieron a expresarlo, Baladrón fue uno de los que vino a explicarnos, era de que el hecho de la instalación y el manejo de los radares tenían que ver esencialmente con la dependencia que había desde el Ministerio de Defensa, cuando nosotros sabemos que los radares que se están colocando en esos aeropuertos son radares de uso comercial, digamos, para la aeronavegación comercial. En nuestra ciudad concretamente existió una brigada en su momento, hoy esa brigada ha desaparecido, solamente como actividad militar tenemos la base que utilizan los Hércules para el servicio a lo que es el territorio antártico argentino, pero después es absolutamente toda actividad privada, desde lo que es los vuelos aerocomerciales, de lo que tiene que ver con la gente del aeroclub, que también usa el aeropuerto, y también, digamos, el hecho de toda la actividad económica de apoyo, como son los helicópteros a la actividad petrolera, etcétera. Lo que nosotros planteábamos en ese momento era cómo se iba a desarrollar esto. Si en la actividad, digamos, civil iba a haber un operador civil de la torre de control y había en forma sentado paralela a él cuando venía algún Hércules, alguien que pudiera hacerlo. Y nosotros cuando consultamos cuáles son la OASI, lo que manifiesta es que no debe haber superposición nunca en lo que es la actividad del control aéreo, tanto comercial como militar, porque esto es realmente uno de los elementos que ocasiona los accidentes, al haber, digamos, una duplicidad. El otro tema, si era un tema de defensa nacional, y eso lo planteamos en ese momento, llegar a ver, digamos, la militarización de los aeropuertos sería una forma natural. Si hubiera algún conflicto militar, que gracias a Dios hoy no lo tenemos ni siquiera en carpeta ni con visualización. Y otra de las cosas que costó mucho tiempo y mucha sangre en este país es separar el tema de defensa del tema de seguridad interior. Volveríamos a mezclar las cosas, no digo con la misma gravedad, pero volveríamos a mezclar el tema de la seguridad interior, que tendría que ver con la aeronavegación, con el tema de defensa, que sería la utilización militar de esos lugares. Esencialmente tiene que ver con estas razones. La primera, como decíamos, era no volver a militarizar algo que se había avanzado en su momento, sacándoselo de Fuerza Aérea y dándoselo a la ANAC como personal civil, y esto fue una gestión de este mismo gobierno, no es de gobiernos anteriores. Nosotros pensamos que es un retroceso volver a esto, es un retroceso para lo que tiene que ver con el respeto de las garantías de los trabajadores, volver a colocarlos en un régimen con el cual van a perder su estabilidad. Cuando nos dicen que no, que se le va a garantizar, el jefe de gabinete deberá tener un listado del personal que va a estar, digamos, llevando adelante para hacer el traspaso, etcétera, etcétera.
Pero se va a aplicar el artículo 11 de la 25.164, cuando habla que el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas, en el caso de la ANAC, a este objeto se garantizará la incorporación del agente afectado para ocupar cargos vacantes, etc. En el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de disponibilidad. En periodo de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiéndose menor a 6 meses ni mayor a los 12 meses. Si durante el periodo de disponibilidad se produjeran vacantes, en la Administración Pública Central, organismo descentralizado, se va a priorizar a estos trabajadores. Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado o en el caso que la gente rehúse a un ofrecimiento o cargo, se producirá la baja generándose el derecho a percibir una indemnización. Es decir, está contemplado en la misma ley que dice invocar que le va a dar la garantía, los mecanismos para que deje de tenerla y pueda ser, digamos, dejado vacante en ese momento. Otras son las razones también que nosotros veíamos que debería seguir haciéndose este tema laboral, el encuadre laboral, el tema de desmilitarizar lo que tiene que ver el control aéreo en nuestro país con absoluta y total claridad y no inclusive colisionar con normas internacionales como la OASI, donde dice que el doble comando en este tipo de cosas genera un conflicto muy grande. Esas son las razones que lamentablemente nos van a llevar, sabiendo que habría que hacer una reforma de lo que es hoy el sistema, digamos, de aeronavegación en nuestro país y del control aéreo, pero lamentablemente en la forma que está expresado, lamentablemente no podemos acompañarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Giustiniani, por favor. Sí, gracias, presidente. Este tema, cuando se realizó la audiencia respectiva en el Salón Azul, que recibimos a los distintos sindicatos y en reuniones que nos pidieron a los distintos bloques, no fueron salvadas las dudas planteadas en ese momento y bueno, se insiste con un dictamen que nos deja grandes interrogantes, sobre todo en lo que hace al derecho de los trabajadores. La Asociación Trabajadores del Estado nos lo planteó en su oportunidad. Estamos ante la misma discusión, ante el mismo debate. Ha sido muy clara las exposiciones tanto de la senadora Negre de Alonso como del senador Martínez, y nosotros no vamos a acompañar este dictamen, vamos a rechazarlo en los términos que se están planteando. Gracias. Muchas gracias. Vamos, senador, por favor. Sí, senadora Negre. Gracias, porque olvidé decir la propuesta de modificación del artículo para que quede constancia. Presidente, nosotros proponemos que el artículo 17 quede redactado de la siguiente forma. La empresa argentina de navegación aérea, Sociedad del Estado y ANA SE, está compuesta por el personal comprendido dentro del decreto 1840/11 y que opten por el paso a la empresa ANA SE. Las relaciones entre el personal y la empresa argentina de navegación aérea, Sociedad del Estado, están normadas por el régimen de la Ley Marco de Regulación del Empleado Público Nacional 25.164. Asimismo, se garantiza el mantenimiento de los derechos laborales, económicos y de la seguridad social de los trabajadores comprendidos. El personal que ingrese posteriormente a la creación de ANA SE por los mecanismos de selección que se establezcan, será incorporado con las mismas condiciones laborales establecidas en este artículo. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Senador Bermejo, por favor. Muy brevemente, para explicar que la plenaria que realizamos sobre el fin del año pasado de las comisiones de Infraestructura, Transporte y Presupuesto, era la tercera comisión, hubo mucho debate, hubo mucha participación de funcionarios y de muchos gremios, y en la gran mayoría había consenso para este proyecto, y quedó muy claramente definido cuáles eran los aeródromos que quedaban bajo la órbita del Ministerio de Defensa y que hacía precisamente, como decía la senadora Negre, por una cuestión de defensa nacional. Son los aeródromos de Tandil, El Palomar, Reconquista, Villarreino, Moreno, Río Cuarto, Río Hondo, Río Gallegos, Sauce Viejo
Este personal de aeródromos militares son 113 personas, son 113 los trabajadores y quedó muy claramente en ese plenario, al menos lo manifestó el ministro y los funcionarios, de que tendrán las siguientes opciones: ser transferidos a EANA y seguir dependiendo del Ministerio de Defensa en comisión de servicio, pero su pertenencia es a EANA. No van a ser transferidos para ser afectados ni como personal civil de la Fuerza Aérea, ni mucho menos como personal militar. Ser transferido a la Administración Nacional de Aviación Civil para funciones de supervisión de control de tránsito aéreo u otras tareas administrativas que puedan disponerse en el aeródromo, que es una de las variantes. Ser transferido a la empresa argentina de navegación aérea y elegir un destino de mayor densidad de tráfico y un montón de cuestiones que puedan suponer en su carrera un avance, eso lo evaluará cada trabajador. La otra posibilidad es que elija ir a otra repartición del Estado, que daremos la posibilidad también al respecto. Con esto un poco quedó claro ese día de que nadie está obligado, nadie es forzado, de que pueden elegir y que no quedan bajo el régimen militar. Muchas gracias. Senador Bermejo, le traslado una pregunta al senador Giustiniani, por favor. Sí, presidente de la comisión, que hemos trabajado en la Comisión de Infraestructura muchos proyectos, muchas leyes, tengo mucho respeto por el senador. En esa reunión, en esa audiencia, yo pregunté, y creo que los que somos de las provincias cercanas, o somos de Santa Fe o de las provincias cercanas a Santa Fe, Entre Ríos, el aeropuerto de Sauce Viejo, no hay absolutamente ninguna explicación, no tiene ningún funcionamiento militar, sí el de Reconquista en Santa Fe, donde están los Pucará, pero el aeropuerto de Santa Fe está incluido, el de Villarreino lo tiene, el de Sauce Viejo nadie me supo explicar por qué se lo incluyó, porque nunca, ni hoy, ni antes, ni está previsto que tenga actividad de la Fuerza Aérea. Entonces, es muy difícil explicarle a los santafesinos que le digamos que un aeropuerto que es aerocomercial en forma total, que funciona con el turismo, que todos los días se ve la manera de darle mayor actividad, funcionamiento a lo largo y a lo ancho de conexiones del país, que de golpe aparece en una lista como aeropuerto militar. Entonces digo, esa era la pregunta de por qué Sauce Viejo, por ejemplo, está incluido en una lista que a simple vista, como de sentido común, suena absurdo. Gracias, senador Giustiniani. Senador Bermejo. La respuesta fue dependiendo de una política de Estado. Digo, Defensa Nacional entiende el Ministerio que también ese aeródromo tiene que ser incorporado. La respuesta fue básicamente a título de política de Estado y esa respuesta la escuchamos en ese momento. Digo, yo me puedo comprometer como presidente, si el senador le parece que sobre ese hecho puntual tengamos y convoquemos a algún funcionario para analizarlo puntualmente, yo me comprometo a hacer esa gestión. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ponerlo en una sola votación. ¿Alguien desea insertar o que hagamos la proposición de insertar? Entonces autoricemos las inserciones. Muchas gracias. Y vamos a ponerlo en votación electrónica en una vez. El dictamen de mayoría en general y en particular. ¿Quién? Por favor, si pueden identificarse todos. Senadora Borello, por favor. Senador Godoy, por favor. Y senadora Morandini. Perdón, senadora Borello. Senador Cabral. Ahí está, senadora Borello. Muchas gracias. Senador Cabral, por favor. Ahí está, muy bien. ¿Pueden votar? Entonces pueden votar en una sola votación, en particular y en general. Resultan 38 votos afirmativos, 19 negativos. Muy bien, resulta aprobado, pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Vamos ahora a tratar la orden del día 248 relativa a la zona patagónica.
Bueno, en este proyecto de ley modifica el artículo 7 de la ley 23.966 y tiene, respecto de lo que obra impreso en las bancas, hay una modificación en el inciso D que queda como redacción final la siguiente. Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República Argentina, provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza. Este es el texto definitivo acordado respecto del artículo primero que modifica la ley. Presidente, el presidente de la Comisión de Energía va a ser el miembro informante, el senador por Neuquén, y le damos la palabra a él y después, en todo caso, en el marco del debate. Muchas gracias. Entonces, comience, por favor, señor Pereira. Señor presidente, este proyecto viene a modificar, tal cual lo dijo el señor secretario, viene a modificar el inciso D del artículo 7º de la ley 23.966. Esta ley fue sancionada en el año 1991, donde se dejaba de aplicar el ITC, impuesto de la transferencia de los combustibles. Después pasaron algunos años que se fue desvirtuando por los motivos que explicaré. Esto se aplicaba, esta ley, para las provincias abajo del paralelo 42, también se incluía el departamento La Adela de La Pampa y Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Después, a través de un decreto 677, se incluyeron a las provincias de Neuquén y Río Negro como promoción del turismo, para las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Langostura, Villa Traful y San Carlos de Bariloche de la provincia de Río Negro. Esto fue en el año 99 y después por decreto 900 del año 99 se dejó sin efecto a estas localidades y por supuesto se aplicó en el año 2010, se dejó de que tuviera efecto el ITC y se fijó una suma fija como subsidio, llamémosle así, y esto se fue desvirtuando, se fue desnaturalizando porque esta suma fue fija, no se actualizaron, creció y subió el precio del combustible y esto se mantenía estático y ha quedado prácticamente desnaturalizado y para las provincias de Río Negro, de Neuquén, que en el proyecto original se habían incorporado, lógicamente esto representa un 12% para el gasoil y un 22% aproximadamente para las naftas. En este tema tenemos que trabajar para actualizarlo. En realidad iba a entrar todo en un solo proyecto, no pudimos hacerlos y que en definitiva quedó tal cual está ahora. Pero también es necesario destacar que esto ayuda de alguna manera a combatir los altos costos de producción que tenemos en las cuencas petroleras. Como esto se aplica prácticamente en toda la región petrolera, y que representa el 90 y pico por ciento de los productos hidrocarburíferos que se producen en el país, y esto, lógicamente, en todo aquello que hace a los costos de producción, si tenemos en cuenta que el no convencional tiene
trabajando aproximadamente 3.500 camiones diarios donde transportan agua, caño y todo lo que hace a la actividad petrolera, los costos son elevadísimos en materia de combustible. Entonces, esto va a ayudar a reducir esos costos y, por supuesto, que vayamos sin ningún tropiezo en búsqueda de lo que es la recuperación de la energía y también en busca del autoabastecimiento del petróleo. También quiero destacar un tema con el precio de los combustibles, la inequidad existente. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagan un 5.83% menos que la provincia de Río Negro, un 6.28% menos que la provincia del Neuquén, productoras todas estas de petróleo, de gas, y un 10% menos que la provincia de La Pampa, también productoras de hidrocarburos. Estas son las inequidades que tenemos que salir a buscar, cómo vamos a equilibrar todo esto. Por eso estoy hablando de que esto es el inicio de un proceso que debemos trabajar para terminar con esta inequidad y para también tener la posibilidad de achicar los costos en el tema de la producción del petróleo y la producción de gas, porque cada vez se hace más costoso teniendo en cuenta la caída del precio internacional del crudo. Las empresas están bajando con el argumento de que los costos se le fueron muy arriba, están bajando la actividad lentamente, lo podemos observar, quienes estamos en el nacimiento permanentemente, podemos observar que la actividad no es la misma que la del año pasado. Por eso esta iniciativa, agradecer también al senador Pichetto haberme acompañado en esta iniciativa y, por supuesto, estoy mencionando que vamos a seguir trabajando al efecto. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Berna tiene la palabra. Yo es para agradecerle a los autores de la iniciativa. En comienzo, en el proyecto que fue aprobado por la comisión, se hablaba de solamente una localidad de La Pampa, La Adela. Y el criterio era que hay un puente. Y todavía no está. En una cabecera está Río Colorado, que iba a tener la ventaja. En la otra cabecera está La Adela, que no la iba a tener. Pero había una excepción, que era que hay otro puente, que es el puente Dique. En una cabecera está Catriel y en la otra cabecera está 25 de Mayo y tampoco estaba contemplado. Yo hablé con los senadores, nos encontramos en Catriel, ellos accedieron a incorporar a 25, accedieron a incorporar a los departamentos. El departamento al que pertenece la Adela es Caleu y es la única localidad que hay en el departamento. En el 25 de Mayo, en el departamento de Puelén, además de 25 de Mayo, está la localidad de Puelén, que no tiene abastecimiento de combustible. Sí está Casa de Piedra, que está sobre la presa del mismo nombre y que sí tiene una estación de servicio que es de la propia empresa petrolera provincial. Pero afirmamos que íbamos a seguir debatiendo para incorporar toda La Pampa. ¿Por qué? Porque la ley 23.272 dice que La Pampa es parte de la Patagonia. Esa ley fue iniciativa del senador Berongaray, de la Unión Cívica Radical, del senador Conchés, del Partido Justicialista de La Pampa, y consiguió el apoyo de todo el Congreso. Pero además, en el año 96, se firmó en el marco del 124 de la nueva Constitución la integración de la zona patagónica. En esa integración, que se firmó en junio del 96 en mi provincia, en Santa Rosa, participaron las 6 provincias de la Patagonia. Firmó Estavillo por Tierra del Fuego, firmó Maestro por Chubut, firmó Corradi, el vicegobernador de entonces de Neuquén, por Neuquén, firmó el doctor Pablo Verani por la provincia de Río Negro, firmó el doctor Marín por La Pampa y firmó el doctor Néstor Kirchner por la provincia de Santa Cruz. Esta posición de los gobernadores fue ratificada por las legislaturas
En el caso de Río Negro se ratificó en diciembre del 2007. En el caso de Neuquén se ratificó en septiembre del 96. Creo que el senador Pereira era por entonces legislador provincial, así que lo votó. Y mi provincia, por supuesto, lo había ratificado en agosto del 96. Por lo tanto, la incorporación de la provincia es lo que dice la ley. Nosotros en La Pampa nos sentimos por historia, por cultura, por identificación, que pertenecemos a la Patagonia y la verdad nos sentíamos discriminados si esta vez nos dejaban afuera. Por eso yo le agradezco a los autores de la iniciativa, al senador Pichetto, al senador Pereira, el que hayan atendido la necesidad de nuestra provincia y nos acepten como integrantes de la región patagónica, cosa que ya las legislaturas provinciales aprobaron, que los gobernadores aceptaron, que la historia dice que somos Patagonia y todavía tenemos que seguir debatiendo cada vez que hay una ley, venir los pampeanos al Congreso a plantear esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, senador Berna. Senador Morales tiene la palabra.